de ser un músico profesional. Y por cierto que lo han hecho re bien. Aprovecho de felicitarlos. Gracias, Podríamos estar solamente diciéndolo por el saludo a la bandera y lo estamos diciendo de corazón. Me pregunto si el tiempo que pasó y ese proyecto fue fácil o no fue tan fácil. ¿Cómo llega a producirse Lanza Internacional? Mira, yo creo que lo primero es que una vez que nosotros, que se acaba el ciclo con los Bunkers, nos tomamos el tiempo de hacer otras cosas y como un poco despercudirnos de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces nos dedicamos a producir, estuvimos involucrados en un disco bien bonito como de duetos de Los Ángeles Negros, donde participamos, pudimos trabajar con gente que admiramos como Rafael, Julieta Venegas, de acá de Chile invitamos a Manuel García, a Lana Tijoux, y resultó ser un disco muy enriquecedor por ese lado. Después nos fuimos a tocar con un músico mexicano que se llama Pepe Aguilar, que es un músico de raíz mexicana. Su padre, que es Antonio Aguilar, vendría a ser como una especie de Elvis de la ranchera, por así decirlo. Y estuvimos con él 2 años, le produjimos un disco también, y bueno, todo partió porque nos invitaron como a un unplugged que hizo para MTV, y se le armó una banda con puros músicos de rock, y ahí nos enganchamos con él y estuvimos como mucho tiempo sin hacer rock o pop, por decirlo de alguna manera. Tiene un proyecto propio, digamos. Claro y sí. Nos pasó que paralelamente Rica, que es Ricardo Nájera, que sí, es aquí presente. Yo diría más que Ricardo lo que haga, a mí me parece que ustedes tres tienen una cosa así media multiinstrumentista. Más que decir como que él toca esto efectivamente. Sí, aunque sí, toca efectivamente la batería. Y toca re bien, toco la batería. varios tambores de la batería, no nomás bombo, tarola, toms, algo de platillos, panderos, multiinstrumentista. También es DJ. Okay, y un gran DJ. No, y lo que te estaba contando que cuando se acabó el proceso de Bunker, Rica, que tocaba con un par de proyectos, pero tenía una sala de ensayo ahí como media desocupada. Y él, para ser como bien honesto, él fue el que nos empujó un poco como a empezar a hacer música de nuevo, digamos, música propia. Y Rica nos invitó a su sala de ensayo, nos juntamos, sin idea de armar una banda ni nada, sino que era como juntarse a jugar a la pichanga. Y estuvimos como varias semanas en eso, lo grabamos y pasó un año que nos volvimos a encontrar en un cumpleaños y Rica nos volvió a decir, ¿sabes que lo que estábamos haciendo la otra vez me parece que podríamos encauzarlo en algo? Y ahí como que empezamos a escuchar lo que teníamos grabado y dijimos, esto aquí podría derivar en un disco. Y mientras empezamos a hacer ese disco, tampoco sin pensar precisamente en una banda como formal, digamos, era más que nada por el hecho de registrar la música que habíamos hecho. Y ahí nos dimos cuenta que en ese proceso nos transformamos ya en un grupo, digamos. Entonces fue como muy paulatino, muy de a poco. Fue la música como la que fue llevando todo en el fondo. Claro, muy orgánico. Claro, y probaron, en el fondo tenían todo el derecho por una carrera tan exitosa como la que tuvieron con los Bunkers. Tenían todo el derecho a estar prisioneros de un sonido, ser difícil. De hecho, ustedes redefinieron en el siglo XXI, en estos últimos 10 años, en Chile al menos, los Bunkers redefinió junto a los Tres, redefinió el rock FM. Es decir, es como difícil después no ser eso cuando has tenido tanto éxito haciendo eso y haciendo buenas canciones. Los ganchos, las melodías van a estar ahí, uno puede seguir componiendo montones de buenas canciones. El tema es hacer lo que hizo Lanza Internacional, es como sonar como otra cosa. Me gustaría que lo respondiera Mauricio a propósito de que primera vez que estoy viendo de Francisco estos tatuajes que tienes acá. Mauricio Francisco. Sí, yo no tengo tatuajes. Veo el tatuaje con estos guiños al Factory. Sí. Mira, te doy una explicación. Incluso tiene este tatuaje, me lo hice después que se acabaron los Bunkers. Y tiene mucho que ver con justamente lo que estamos hablando. El tema de decir, a mí me sorprende que una banda como tan buena como Joy Division después se haya transformado en una banda, para mi gusto, mejor incluso, y que haya podido sobrevivir incluso a la muerte de un vocalista tan power como lo era Ian Curtis. Entonces esto, o sea, para mí es muy significativo porque tiene que ver con el hecho de que puedes haber hecho algo como que puedes creer que puede haber sido muy bonito o muy importante o puede tener mucho significado, pero en el fondo después podía ser otra cosa igual de bacán. Eso como que yo creo que y en el otro brazo está ese Factory. Sí, es que soy muy fan del claro. sello.
¿Le puedo sacar una? Sí, claro. Está precioso. Uno, New Order, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, y el otro con esto de Factory. ¿Cómo, en ese sentido, eso puede explicar ciertas cosas en el tema del día, hoy día, es la reinvención? Vamos a escuchar un tema como para que eso quede claro, pero ¿lo podría sintetizar un poco en esta experiencia de inventarse de nuevo? Sí, yo creo que vimos una posibilidad que gracias a esa invitación de Rica, como básicamente era como tener una hoja en blanco, también estábamos como ya bastante más... despojados de la experiencia de todo lo que habíamos tenido antes con los bunkers, y yo creo que tiene que ver un poco con salir del paradigma dentro del que estábamos metidos un poco, o dentro de una bolsa. Uno sin querer, cuando lleva muchos años trabajando con un grupo de personas, se va enmarcando dentro de cierto tipo de sonido, o prefiere cierto tipo de canciones o cierto tipo de producción. Y yo creo que en ese sentido los bunkers, si bien siempre los discos eran distintos, lo asociaría más como al paradigma Beatles, si se quiere, a nivel melódico, a nivel de estructura, a nivel sonoro. Y ahora queríamos salir un poco de eso y buscar otro tipo de estructura. De hecho, las canciones partieron, y eso fue una decisión consciente, de tratar de componer de manera distinta, de componer desde la sala de ensayo, desde un taller, desde partir de un ritmo, de un riff, a través de eso de repente nos inspiramos y salía un personaje, ese personaje terminaba determinando una letra de una canción. Entonces es distinto a llegar con una guitarra acústica y una canción terminada y traspasarlo a una banda. Es como el proceso contrario. Y yo creo que eso es lo que marcó la diferencia. Vamos a escuchar un tema, luego me cuentan nosotros acostumbrábamos a tener dentro de este radiotransmisor también algunos contenidos literarios, con escritores y todo aquello, y supe que Corredor tiene una relación con una referencia literaria con un escritor norteamericano muy muy potente, de nombre Ray. Así que les voy a dejar ahí la inquietud literaria. Escuchamos Corredor con Lanza Internacional. Ahí escuchabas Corredor, lo que produce una extraña sensación, como que es un demonio conocido. Uno sabe que esto es algo que uno conoce, pero es distinto. No es como la que criticaba mucho esta reinvención o supuesta reinvención con otro vocalista, de lo que hace, no sé, una banda como Stone Temple Pilots, así como cero aporte, el premio al cero aporte, como buscar a un tipo que cante igual para seguir haciendo lo mismo, cuando se fue la mística, se fue la historia, es decir, ¿cuál es el punto? Ustedes se compusieron este tema llamado Corredor dentro de la composición también de otros varios temas, tratando de entender o clasificar qué era exactamente lo que estaban haciendo, cómo querían, qué tanto querían que intervinieran los sonidos más sintéticos, o de pronto la labor vocal versus como que ahora tocas bajo, ese tipo de cosas que son como bien complejas, fregadas para músicos. ¿Cómo fue ese proceso, y cómo Corredor de alguna forma es un ejemplo de...? Fue todo muy natural y orgánico, la verdad. Por ejemplo, el mismo caso de Corredor es un buen ejemplo, porque hablábamos con Ricardo le pedimos a Ricardo de que tirara un ritmo que él sintiera que fuera como para empezar un concierto. Okay. Pero no cualquier concierto. Pero no cualquier concierto, le dijimos que era un estadio lleno, y además para inspirarlo más le dijimos que estaba lleno de niñas guapas, porque uno de sus temas favoritos son las niñas guapas. Entonces me dijimos que eran 20.000 niñas guapas en las primeras filas. Entonces, en las primeras filas, él se preguntó a sí mismo, mejor explícalo tú, porque... Entonces, así me dijo, ya Rica, empieza el concierto. ¿Qué es lo que te gustaría? Hay 20.000 niñas guapas enfrente, ¿cómo vas a empezar el concierto? ¿Qué quieres demostrar? Entonces yo dije, bueno, tengo de dos sopas, o demostrar agilidad, ya sabes, un baterista súper virtuoso, o fuerza. Entonces pensé que a las chavas les gustaría más que impresionarlas con un super redoble que no van a entender. Mejor algo más básico y primitivo. Mejor algo más fuerte. Entonces empecé a tocar eso, y de hecho esta canción fue de las primeras ideas que salieron en la sala de ensayo, de las primeritas, y fue mágico. O sea, por ejemplo, empecé a tocar la batería y Mauri y Francis con la guitarra, con un sonido increíble, que todo iba saliendo pues súper naturalmente. Sí. Esto, también conscientes de ser Power Trio, como esta
Sí, muchas veces conocerse como... la mayor parte del proceso lo trabajamos de a tres, pero se nos sumó muchas veces un cuarto integrante, que es Sergio Silva, que tiene un proyecto muy lindo en México que se llama Silva de Alegría, pero que es de carácter más acústico. Ok. Entonces él también ayudó mucho como en esa parte de tirar la idea y de como los arreglos, de repente de sintetizador, o de repente si él no está, si estaba tocando guitarra, yo me tiraba al sintetizador, como que en un principio no estaban muy definidos los roles, digamos. Hasta que un día Mauri se compró un bajo y dijo, ok. Entonces Yo voy a él ser el bajista. él Ok. se quedó con el bajo. Cuando improvisábamos melodías, yo generalmente era el que estaba cantando, entonces así se dio, no fue como, yo voy a ser el vocalista, no fue una decisión como tan Sí, tan armada. Y generalmente trabajamos, si pudiera generalizar mucho, generalmente le pedíamos a Rica un ritmo que nos moviera y que nos cautivara mucho, y en base a eso, yo, por venir de la guitarra, instalaba un riff de bajo, que es como mi forma de acercarme al bajo, porque no tengo Claro. otra manera, digamos. Y ya sobre los espacios que iban quedando, íbamos montando la guitarra, íbamos montando los teclados, que es un proceso muy distinto a lo que estábamos acostumbrados nosotros antes, que éramos como a veces 3 guitarras en el escenario, sobre todo tocando en vivo, eran como muchas capas, entonces aquí Francis iba metiendo muy bien como en Tetris, por así decirlo. Ok. Así trabajamos. Bueno, estamos escuchando Lanza Internacional con Corredor. Ahora vamos a escuchar otro tema. Estuvieron tocando en Concepción, así muy sintético. ¿Cuál fue el feeling como de piel de volver a Chile con esta nueva identidad y tocar en Concepción? No es cualquier lugar. No, fue bueno. De hecho, le habíamos metido bastante miedo a Ricardo de que el público de Conce es muy Analítico. como crítico, porque uno le explicamos que uno levanta una piedra en Conce y hay una banda. Y hay un crítico musical. Claro. También. Entonces íbamos como con ese tema en mente, pero también contentos porque tocar en un lugar como el Aula Magna, que tiene su mística y el Casa Salud, que también a esta altura también ya Sí. tiene su historia. Fueron como dos situaciones distintas, una un poco más clínica y la otra más rockera, pero muy buena respuesta de parte del público. Hasta ese momento el disco aún no había salido, salió el día siguiente, entonces no estaban familiarizados con todas las canciones y estuvo buenísimo. Ese es como el mejor parámetro realmente, como todos estos shows que tuvimos antes de sacar el disco y que las canciones, en el fondo la gente respondiera a las canciones o a la energía de las canciones. Era algo que teníamos en mente cuando la estábamos haciendo, que funcionaran en vivo. Y tanto en Conce como al otro día tocamos en Talca, noté eso como de parte del público. Ok. Y ahora viene Santiago Viña. Santiago en estos, Viña. en Viernes y este fin de sábado. semana, viernes Sí, y sábado. sí. Y se acaba, hoy día se comunicó Fluvial, que es un super festival. Van a estar en Pulsar y Fluvial. Así Pulsar es. es la Feria de la Industria Musical Chilena, que se realiza el próximo fin de semana, Así es. varios días. Sema Fluvial, 8. Valdivia. Valdivia, Y ahí- Valdivia. 2 de diciembre. Ahí terminarían esta primera pasada de... Exactamente, ahí nos volvemos a México, tenemos un show en un club el día 8 de diciembre, el 9 tenemos un festival en Puebla que se llama Festival Catrina, un festival bien bonito, y seguramente vamos a hacer un show probablemente gratuito, como también dentro del marco del lanzamiento del disco, ya como a mediados de diciembre, y con eso vamos a cerrar el año. Ok, ¿cómo se consigue el disco? ¿Ahora? Porque físicamente no está. Aún no. Hasta Aún la no. próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, Pero sí, está una o hasta 2 semanas más. Sí, nosotros les vamos a avisar cuando ya esté en el listo y en qué lugares lo pueden conseguir. Por lo pronto lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ok. En Spotify ahí está completito el disco. En Deezer, para los que Deezer, en Colombia, que en Deezer. Colombia es puro Deezer. Apple Sí. Music. Apple Apple Music, Music, todo ok. eso, ahí está el disco. También pueden ver, por ejemplo, el video de Corredor, que tenemos un video que lo grabamos en la sala de ensayo donde hicimos el disco. Ok. Hay otro video de Toma del Sol y de Mala Fama. Entonces, todo eso, por ejemplo, todos estos detalles, cuando sale el disco, dónde sale, las canciones, todo lo pueden revisar en nuestras redes sociales. Ok, que son @Lanza Inter. Lanza Inter, nuestro Twitter, nuestro Facebook es Lanza Internacional Oficial y nuestro Instagram Lanza Internacional. Ok, me imagino que ya estás al tanto, Ricardo, de lo que es Lanza Internacional. Estoy del más que al chilenismo. tanto, ya viví la experiencia. Ya, ya. No, no es cierto.
No, no es cierto, pero sí, Eh, ya estoy muy al tanto. Una solamente al cierre, dennos buenos casos porque hemos compartido con la gente casos de reinvenciones como la de ustedes. Estamos con los ex Bunkers, que hoy día son Lanza Internacional, y lo que han hecho de verdad es un ejercicio muy valiente, súper jugado, pero no me extraña nada considerando la cultura y la musicalidad que tienen los hermanos Durán que hayan podido lograr hacer esto, cosa que me alegro que lo hayan hecho. Porque, Muchas gracias. Vienen y tienen todo. Se agradecen tus conceptos, Qué Alfredo. bueno que lo hayan notado. Sí, lo noté desde que escuché Perna y luego el tema de este corredor. Casos de reinvenciones importantes tenían varios que nos dijeron, me parecen todos muy... Johnny Rotten, por ejemplo, con Peel, que hace poco tuvimos la oportunidad de verlo en vivo. Oye, yo también vi a Peel hace poco y impresionante, impresionante. Me encanta ese Peel, vivo. o sea, no sé qué, bueno, me encantan los Sex Pistols, con Sí. su disco y todo, pero Peel me parece una banda así como moderna hasta el Sí, día de hoy. impresionante, sí, impresionante. Y jamás en un concierto de Peel se me ocurriría pedir un tema de los Sex Pistols. Es Entonces verdad. yo creo que por ahí va un Es poco, creo que es un buen ejemplo. Buen para mí. punto. Damon Albarn me parece un buen reinventor de sí mismo, absolutamente. Y habías mencionado... Es que Mick otro- Jones. Mick Jones. Mick Jones también, Mick muy Jones. buen caso. Sí, de Big- Clash a Big- Big Audio Dynamite. Dynamite, sí. ¿Y tú, Ricardo? ¿Algún caso que se te venga de estos músicos que admires que de pronto Pues digas? justo- Ya hablamos de lo de Joy Division pasando a New Order, por cierto. Sí, justo yo creo que el que más a mí me gusta o me llama la atención es definitivamente Damon Albarn. Ok. Que pues siempre he sido muy fan de Blur y luego ahora de Gorillaz y las canciones y como ir creciendo junto con él, o sea, musicalmente. Sí. O sea, como que también me gusta eso. Por ejemplo, el nuevo disco, que muchos de los colaboradores que invitó a trabajar en ese disco fue ¿El de porque Everyday Robots como solista o como Gorillaz? no, como Ah, Gorillaz. ah. Fue porque él escuchaba la música de su hija y quería como lucirse con su hija. Entonces invitó a muchos raperos, invitó a muchos artistas que su hija escuchaba, Ok. que él Cool, realmente cool. no conocía tanto, pero por ejemplo a mí se me hace padre como pues que ya es un artista que ya tocó en Blur, ya hizo discos increíbles solistas y con Gorillaz y quiera seguir como estando al día y no sé, caerle bien a su hija, se me hace como... Muy bien. Es el A ver espíritu, si mirar se- hacia tirar la piedra adelante nomás. Eso es. Mm. A veces se vienen en marzo del próximo año porque hay hartos conciertos en marzo, Depeche Sí. Mode, Lollapalooza y Gorillaz también. Sí, En de marzo hecho. del próximo año, así que Sí, si se sí. vienen pueden compartirlo con nosotros. Queremos acá. venir. ¿Ok? Sí. Me parece muy bien. Yo de hecho quiero ver a Gorillaz aquí. Ok, muchísimas gracias Lanza Internacional por haber Gracias a parado en ustedes. esta Gracias. entrega Gracias de a la ti. radiotransmisor. Seguimos, lo habíamos atendido en este mismo estudio, no probablemente en este, pero en esta misma casa, sí. hace mucho tiempo y me da mucho gusto volverlo a ver. Al contrario, muchas Y gracias de muchas verdad por el espacio, gracias por la conversación y permitirnos hablar de este nuevo proyecto. Me parece, esto es Hora de Dormir, es Lanza Internacional.